Bienvenidos a un capítulo más de Escena del Crimen. Hoy vamos a conocer detalles trasladándonos muchos años atrás. 2006, abril más o menos, cuando se conocía la noticia. Encontraban el cuerpo de una joven, de una adolescente, una niña, 13 años nada más. Ella se llamaba Idalina y era una joven que estudiaba sacrificada porque su madre trabajaba en el mercado. Ella, después de sus actividades escolares, iba siempre junto a ella. Pero en una de esas tantas veces, en uno de esos tantos viajes, poco antes no se dio. Vio la muerte o encontró el camino hacia ella de mano de unos violentos, de unos inadaptados. Y se sospecha que entre ese grupo tuvo participación el primo. Digo se sospecha y uno se pregunta, pero ¿y cómo después de tantos años? Sucede que hasta hoy día ese crimen no es claro en mucho de la investigación, al menos para quienes inclusive participaron en la investigación, en ese proceso de conocer los detalles. Adéntrese conmigo hoy en el caso Idalina Coronel. Esta es la ficha de la víctima y los victimarios. Perfiles. Víctima. Nombre: Idalina Coronel Osuna. Edad: 13 años. Nacionalidad: paraguaya. Domicilio: Barrio San Carlos, Ñemby. Profesión: estudiante. Fue raptada y asesinada. Su cuerpo fue encontrado 15 días después de su desaparición, el 6 de abril del año 2006. Sospechosos. Nombre: Osvaldo Flaminio Gil Vergara. Edad: 36 años. Nacionalidad: paraguaya. Domicilio: Juan Eoleari. Profesión: empleado. El hombre fue detenido tras supuestamente fingir haber raptado a la niña. Nombre: Fermín Gaona Alegre. Edad: 31 años. Nacionalidad: paraguaya. Domicilio: Barrio Santa Librada, Mariano Roque Alonso. Profesión: estudiante. Antecedentes: exposición al peligro en el 2012, violación a la patria potestad 2006, tentativa de homicidio 2009, frustración a la persecución penal 2007. Fue detenido e imputado por obstrucción a la persecución penal, pero luego fue liberado. Nombre: Valeria Natalia Ayala. Edad: 27 años. Nacionalidad: paraguaya. Domicilio: Avenida Vasconcelos, Barrio San Carlos, Ñemby. Profesión: estudiante. Idalina fue raptada camino a su casa. Según Valeria, nunca llegó. Nombre: Domingo Samuel González Ayala. Edad: 38 años. Nacionalidad: paraguaya. Domicilio: calle 13 Casi Barsequillo, Ñemby. Profesión: jornalero. Sindicado por la familia de la fallecida como autor del hecho. El hombre negó toda acusación. Idalina llevaba 2 semanas de desaparecida cuando llega la peor de las noticias, cuando una vecina en zona de Capilla del Monte se tropieza con los restos de la pequeña, de la niña de 13 años, da aviso al sistema 911 y esta a su vez deriva esa alerta hasta la comisaría jurisdiccional de Ñemby, que estaba interviniendo en esa oportunidad, que estaba con el caso y le correspondía por la jurisdicción que tiene esa zona de Capilla del Monte, una zona bastante conocida, es límite entre Ñemby y San Lorenzo. Dado eso, fue la policía, llegó hasta los restos y todo al parecer coincidía con lo que se temía. Se trataba de los restos de Idalina y su mamá se encontró con esa horrenda sorpresa de confirmar, al menos en ese momento y aunque con un poco de esperanza, de que su pequeña había sido asesinada brutalmente de la peor forma. ¿Qué pasó? La tarde caía lentamente cuando la noticia llegó a oídos de doña Leónidas Osuna, aquel jueves 6 de abril del año 2006. Hacía ya 15 días que vio por última vez a su pequeña, Idalina Coronel Osuna, desaparecida en la siesta del miércoles 22 de marzo de ese mismo año. Sus esperanzas de encontrarla viva se escurrieron poco a poco y acabaron completamente al enterarse del terrible hallazgo.
El espeso bosquecillo que bañaba un terreno en Capilla del Monte, San Lorenzo, escondía un secreto hacía varios días, hasta que doña Antonia Cáceres, vecina del lugar, tropezó con los restos óseos ocultos entre las malezas en el baldío situado sobre la avenida Doctor Curiel, casi cuarta etapa del barrio Capilla del Monte. Que un día salió de acá mi hija y nunca más regresó. A los 15 días se encontró un cuerpo calcinado en Capilla del Monte y de ahí empezamos a recurrir por todas partes. Una llamada al 911 alertó a la policía del hecho y rápidamente agentes de la comisaría séptima de Ñemby llegaron al lugar. Así también lo hizo Leónidas, quien solo deseaba despertar de aquella pesadilla que acabó siendo realidad. La treceañera presumiblemente fue abusada, asesinada e incinerada en aquel terreno donde fue encontrada. Inicialmente se creyó que los mismos pertenecían a 3 personas, pero alrededor de un mes después, un antropólogo forense confirmaría que los restos pertenecían a Idalina. Conforme lo manifestó por el doctor Zárate, serían huesos de 3 cuerpos diferentes. ¿Esto cómo sigue a partir de ahora? ¿Qué se hace, doctora? Si es que se confirma por lo menos, y aparentemente así va a ser. Y realizaremos los estudios correspondientes para saber si por lo menos el cráneo le corresponde a Idalina, y la parte científica de los estudios ya se lo va a decir el doctor Zárate. ¿Sería el cuerpo de qué edad más o menos? El cráneo de una persona de 13 a 15 años, la pelvis y la parte de la pierna de un joven adulto y los huesos de un niño de 6 años. Sin embargo, pese a las pruebas realizadas por los profesionales forenses, la fiscal María del Carmen Mesa insistió en que la menor estaba viva, que los huesos no le pertenecían y exigió la prueba de ADN para confirmarlo. Finalmente, luego de 4 largos meses, ese mismo estudio confirmaría lo peor. Eran los restos de la niña. Durante el transcurso de la investigación, varias personas fueron detenidas, pero todas fueron desvinculadas del caso al no hallarse suficientes pruebas que demuestren la autoría de alguno de ellos. 4 años fueron los que Leónidas clamó a la justicia para encontrar a los culpables, pero no halló respuesta. De ahí empezamos a recurrir por todas partes. Es que la fiscal evadió el caso y pasamos mucho tiempo así. Después de un mes conseguimos que se haga el ADN. Después de 4 meses resolvieron que fue mi hija lo que... Y de ahí hasta 4 años lo que... No se investigó lo tanto porque no hay prueba. La gente que nosotros le pedimos que se investigue se agarró y que no hay prueba y así terminó los 4 años. Dejé de pedir justicia porque ya me di cuenta que no voy a conseguir nada. Y solo la justicia divina se encargará de ajustar cuentas en su momento. Pasó mucho de esta mujer y tal vez su nombre hace mucho honor a quien ella representa en ese momento, que es esa guerrera fuerte, aguerrida, para enfrentar la ausencia de su pequeña hija. Solo 13 años, una niña, su hija, puede ser mi hija, su sobrina. Imagínense toda la juventud que todavía faltaba para llegar a Idalina. Se la recuerda de la mejor manera y su madre inclusive hace una pequeña reflexión de a qué ella quería llegar, qué pretendía ser cuando grande. Y era una nena juguetona, cariñosa. Y Idalina se iba a ayudarme toda la tarde. Ella y a la persona que, por ejemplo, una señora que va a cruzar la ruta con su bolsón, ella corría
ayudarle. Ella cuando te habla así, se te acerca para hablarte y ya puso su brazo encima de tu hombro o te agarraba de tu... Y cuando era más chiquita se iba en el almacén y lo que encontraba por ahí, Florcita me traía. ¿Y por qué mi hija le decía? Y por tu amistad. Era muy cariñoso. Se iba en la capilla para su primera comunión. Después de eso me dijo, mamá, yo quiero seguir para ser monaguillo. Ella nomás luchaba por su idea de querer ser monaguillo. Se recibió de monaguillo y le ayudaba al padre, al sacerdote para hacer la misa. Hay muchísimos testigos que te van a contar por hablar a la gente y muchos te van a contar cómo se le aparece a la gente en sus sueños. Inclusive el oratorio, porque ella le pidió y la señora las encomendó a ella, sacó bingo y así le mandó a hacer su casita. Otros vienen. Hasta ahora hay mucha gente que se encomienda a ella y para encontrar trabajo o de su enfermedad se cura. Dentro de todo se cumplió entonces el sueño de Idalina. Y una vez me dijo que ella va a ser muy famosa. Y yo le dije que Vico va a ser famosa, mi hija. Siento que nosotros somos pobres, los pobres no son famosos. Nosotros no tenemos la oportunidad de ser famosa porque eso depende de la gente que tiene plata nomás, eso es para ellos nomás. Pero ahora no es la forma que uno desea para su hijo que sea. Famosa, pero de alguna forma se sabe, mucha gente llega junto a ella. Y el 6 de cada mes era mi promesa al divino niño, que ese tiempo tan desesperante que pasé 4 meses sin saber si se murió, si está vivo. Nosotros siempre le hacíamos al divino niño cadena de oración. Y después del ADN, después del resultado, le pedí al padre Pablo cómo puedo seguir pagando mi promesa al divino niño, que quiero seguir haciendo eso. Y me dijo, elegí una fecha y seguir rezando con la gente. Y eso estamos haciendo, 11 años, 12 años ya. Ahora nuestro proyecto es hacer un oratorio y para hacer funcionar como hogar. No sabemos todavía en qué forma, pero esa es nuestra idea. O sea que esta es la casa de Idalina. Y sí. Esta es la casa de Idalina y queremos formar un hogar para ver la forma de ayudar, porque acá hay varios niños que son mis niños, que son mi refugio. Algunas veces le digo a ellos, mi hija no come chocolate, no come galletitas, pero a nombre de ella yo siempre lucho para repartirle a los niños y eso me sirve de consuelo, ya que la justicia no existe para mí, porque después de 4 años de lucha, cuando más tiempo pasa, más alargaron de mí para que se haga la investigación. Vamos a hablar ahora de la desaparición de Idalina. En aquel momento se sabía, como ya era habitual, que esta niña de 13 años vaya después de cada día de clases hasta su madre, junto a su madre, en el Mercado 4, donde esta mujer tenía un puesto comercial, donde trabajaba todos los días. Pero en aquella oportunidad, en aquella tarde, donde el destino jugó en contra de esta pequeña, la estaban acechando, ya la estaban esperando, cuando decidió cambiar de cierta manera ese itinerario y quedarse en la casa de una amiga que le quedaba al paso de ese viaje que tenía que hacer hacia el centro de Asunción. Fue así que desapareció la pequeña y luego de 15 días encontraron su cuerpo. La desaparición.
El miércoles 22 de marzo de aquel año, Idalina salió del Colegio Paraguay-Japón de Ñemby. Llegó a su casa y se dispuso a salir hacia el Mercado 4, donde su madre trabajaba. Antes de tomar rumbo a ese sitio, la menor decidió hacer una parada en la casa de una amiga, Valeria Ayala. Ella vino del colegio y se iba a ir junto a mí en el mercado. Yo trabajaba en el Mercado 4 y tenía mi casilla. Ella tenía que irme a ayudar de tarde. Y salió de acá y por el camino llegó en la casa de una compañera y de ahí no se supo más nada de ella. El lunes yo estuve en el mercado con mi hija y pasó algo, así algo raro porque jugué la quinela y me dijo así, vos no haces lo que yo te digo, no vas a sacar. Y parece que eso me asusta porque justo vino lo que ella me dijo. Y el martes se fue otra vez junto a mí en el mercado y el miércoles ella ya desapareció. Las horas pasaban y la desesperación invadía a su madre, Leónidas Osuna, quien entrada la noche llegó hasta su casa en el barrio San Carlos de Ñemby sin encontrarla en el sitio. Los días fueron pasando y también las semanas, pero Idalina nunca apareció. Ya te imaginarás, no saber nada de tu hija y no saber a dónde buscar. Nadie te dijo, yo le vi a Idalina. Hubo por el camino donde se iba, hubo 3 personas que le vio. Una señora que hacía quinela me dijo, yo le vi, ella estaba pasando solita. Un señor, mi vecino, se pasó también con ella, se cruzó con ella, pero hasta ahí, hasta que llegó en ese portón, y de ahí, nada. Nadie sabía de ella. Algunos testigos la habían visto caminando por el barrio hasta la casa de Valeria Ayala, pero esta negó que ello haya sucedido. Ellos negaron en todo momento que llegó ahí, inclusive que le conoció, que estuvo hablando con ella, negó todo, pero hay testigos que le vio cuando llegó ahí, hay testigos cuando días antes estaba hablando con ella al frente de un juzgado. Hasta hoy día el caso sigue siendo un misterio. En 11 años no se ha encontrado culpable alguno. 4 años, Leónidas intentó conseguir que la justicia procesara a los sospechosos, pero no hubo caso. Actualmente la causa está cerrada. No esperaba después. Hasta ahora muchas veces me puse a pensar. Y no encontré motivo para qué le iba a matar. ¿Por qué? Una criatura inocente y además que nosotros nunca no le molestamos a nadie. El caso particular de Idalina prácticamente se ciñe en lo poco que se encontró de los restos de esta joven, de esta pequeña. Es que en Capilla del Monte solo se había hallado, la policía en ese momento de ir a verificar esa denuncia que hizo una vecina, un cráneo, o al menos lo que quedaba de él luego de haber sido incinerado los restos. En Heridas que Hablan contamos sobre ese hallazgo y lo que sirvió para determinar e identificar de quién se trataba. Heridas que Hablan. La causa de muerte de la niña fue casi imposible de determinar. Apenas algunas partes del cuerpo confundido entre huesos de un perro fueron encontradas en un patio baldío de Capilla del Monte, en San Lorenzo, donde fue incinerado en medio de neumáticos viejos que fueron depositados en el lugar. Si bien nunca se supo tampoco cómo fue asesinada a la menor, se llegó a sospechar que fue abusada. Lo encontrado es un cráneo y los demás serían miembros inferiores de distintas personas, que ya eso será sometido a un estudio antropológico por parte del antropólogo del Ministerio Público. ¿De personas de qué edad más o menos este cráneo corresponde? Mire, el cráneo, considerando la erupción dentaria, la presencia del tercer molar propiamente que determinó, o sea, la estimación de la edad, comprendería el cráneo a una persona de entre 13 a 15 años. El cráneo fue reconocido plenamente perteneciente a Idalina, mediante estudios cronométricos y anatómicos realizados por un odontólogo forense. Los pocos restos de la menor encontrados hablaron. El cráneo, pese a que la misma fue quemada, fue clave, pues un agujero detectado en el primer molar inferior del lado derecho, que estaba suelto,
producto de un tratamiento odontológico, fue un importante elemento identificatorio. Sin embargo, no fue hasta agosto de aquel año que esperaron para poder darle una cristiana sepultura, debido a que los resultados del ADN recién fueron revelados ese mes. La prueba concluyó que en un 99% se trataba de la adolescente. Eduardo Ojeda, antropólogo, está hoy con nosotros. Cañete, perdón. Eduardo, la investigación en aquel entonces, estamos hablando poco antes de ver el material, que se te complicó y mucho, porque ese trabajo previo que hace criminalística, cuando va y encuentra un resto que luego tiene que analizar la ciencia en la que vos estás especializado, no era la suficiente, no era lo exacto que necesitabas para poder hacer tu trabajo. ¿Qué pasó ahí? Bueno, yo me presenté a la mañana a la morgue y me avisaron sobre el caso, me mostraron lo que habían traído. Y ahí me di cuenta que faltaban muchas partes del esqueleto, ¿verdad? Pues los restos estaban carbonizados, ya no había tejido blando. Entonces ahí pedí para ir al lugar, al sitio nuevamente. Y cuando me presenté ahí, metí las manos entre el carbón y pude encontrar entonces justamente el molar que se menciona, ¿verdad? Con la pastita, que no fue hecho por un odontólogo, no es un trabajo de un odontólogo, es un trabajo de una persona. A veces la gente pobre acude a alguien que compra las herramientas y los materiales que usan los odontólogos y ofrece tratamiento, pero no es un odontólogo, y eso es lo que ocurre en este caso. Entonces, ahí encontré parte de la rama mandibular, otros pedazos, otros dientes, ¿verdad? Y raíces, y pude entonces recolectar esas partes más pequeñas que son muy importantes, ¿verdad? Ya que la identidad mayormente tenemos en la cara, ¿verdad? Y en la boca especialmente, ¿no? Pero vos tropezaste en aquel entonces con la falta de una radiografía dental, digamos, claro, en la ella boca. Nunca tuvo un tratamiento odontológico, nunca tuvo una ficha dental, ni un molde, ni nada. Entonces, mi trabajo fue realmente reconstructivo. Yo ahí recolecté toda la evidencia que pude y la señora, la madre de Idalina, se contactó conmigo en la morgue. Entonces yo me subí en mi bicicleta y me fui hasta Ñemby, ¿verdad? Para entrevistarle a ella y hacerle las preguntas, ¿verdad? Y entonces pude preguntarle bien, porque yo había recibido información, digamos que informal de todos los lados, ¿verdad? Personas dicen cosas y nada por escrito, Claro, digamos. Era muy sucio, o sea, Sí. invasivo y al final de cuentas nada detallista. Entonces me fui y le pregunté bien cómo se llamaba la hija, cuál era su edad, su fecha de nacimiento, aproximadamente qué estatura tendría, ¿verdad? Comparando ahí con otra gente, para tener una idea de cuáles serían sus características físicas, y en cuanto a la boca, si le faltaban dientes o no, cuando sonreía, si alguna vez acudió a algún tratamiento, etc. Y bueno, y ahí fue cuando recibí esa información. ¿Por qué es importante la estatura, la edad y eso que hiciste detalle de mención? Y porque eso va a orientar el estudio de ADN. El estudio de ADN es el estudio que define claramente, es puramente científico y no queda dudas. Entonces, primero hay que colocar todos los huesos en posición anatómica. Voy a explicar rápidamente, ¿verdad? Para el sexo tenemos que mirar las caderas y el cráneo. En caso de no tener caderas, miramos el cráneo, ya que la cara del hombre y la mandíbula son mucho más robustas. Claro. Para la estatura, por ejemplo, se toman medidas del largo máximo de los huesos largos, como sería el fémur o el húmero. Los miembros inferiores, las piernas, son más precisas para la estatura. Y entonces, y la edad se da también de acuerdo al desarrollo óseo, ¿verdad? Y desarrollo dental también, erupción dentaria. Y bueno, entonces todo esto para dar un perfil que tenemos un esqueleto, es de un ser humano de sexo masculino o femenino, de una estatura tal y de una edad tal, y eso nos indica si podría ser o no. En este caso entonces todo indicaba que era una... Todo orientado hacia una niña. Mujer, sí, menor de edad, de esa edad, con esa estatura. Sí.
Y además teníamos la característica de este molar, Del molar. que sería ya indicativo. Además los datos contextuales, la cercanía, la casa, el periodo de tiempo y Sí. todo eso encaja. Es decir, no hay datos que causen una contradicción o una A confusión todo lo que ya ahí. teníamos. Ahora, Eduardo, ¿rastros capilares encontraron muestras capilares o no? No. Ya no. Todo el tejido blando se había Consumido por las llamas. consumido y solamente quedaban los huesos, ¿verdad? A lo que tengo que decir, yo escuché por ahí también gente que decía trabajo de profesionales, sabían lo que hacían. Realmente creo que si eran profesionales iban a saber destruir todo, ¿verdad? Pero a ella, ¿cómo Esto la- se quemó parcialmente y después ya se retiraron sin asegurarse de que hubo una destrucción completa. Entonces, acá lo vital fue el molar. ¿La extracción para muestra de ADN lo hacen en base a ese molar o...? Sí. Sí, los fémures se encontraron y los fémures fueron utilizados para la muestra del ADN. Quiero añadir otro detalle, ¿verdad? Que en este caso ese esqueleto, a pesar de haber salido de un fuego, de unas llamas, tenía gusanos y los gusanitos salían y saltaban por todos ¿Eso qué lados. significa? Que a ella murió o se le mató, ¿verdad? Y pasaron varios días, hubo un proceso de descomposición, llegaron los insectos y dejaron sus huevos, se formaron larvas, gusanos. O sea, esto significa que al momento que ustedes llegaron era reciente. Significa- Aún estaba dentro de ese proceso de... Significa que le mataron y pasaron unos días y recién al cabo de esos días quemaron los restos. Claro, ya no putrefactos. fue inmediato, en ese mismo instante. No, exactamente. Fueron después a deshacerse de todo. Por eso. Y desafortunadamente no tenemos expertos en entomología, que es el experto en insectos. La entomología forense es sumamente útil para este tipo de casos, para establecer la línea de tiempo, para saber justamente y establecer los eventos en cuanto a una cronología fija. Eduardo Cañete, después de mucho tiempo, déjame decirte, el trabajo fue excelente y gracias a lo que hiciste y también a tu determinación, de tu propia voluntad, ir a recoger estos datos sirvió muchísimo para que en ese entonces se pudiera esclarecer la identidad principalmente de quien parecía a simple rastro para cualquier experto un caso muy difícil de aclarar. Vamos a un corte, el primero de esta edición de Escena del Crimen, y a la vuelta tenemos más detalles de la muerte de la pequeña Idalina. Idalina Coronel Osuna, una niña de tan solo 13 años, fue asesinada en abril del año 2006 por un grupo de personas, la mayoría varones. En la sospecha de esta investigación fueron los responsables de asesinarla, abusar supuestamente ella y posteriormente quemar su cuerpo. Días después, como conocíamos hace instantes, de testimonio de uno de los intervinientes en aquel entonces, el antropólogo Eduardo Cañete. Y en breve vamos a tener también la intervención de uno de los fiscales de aquel entonces. La cronología de lo que había ocurrido en ese abril del año 2006 a continuación. Cronología, 22 de marzo. La niña Idalina Coronel Osuna, de 13 años, sale de su casa ubicada en Ñemby con destino al mercado 4 de Asunción y no regresa más luego de desviar su camino hacia la casa de una amiga. La desaparición es denunciada ante la fiscala María del Carmen Mesa. 6 de abril, hallazgo de los restos óseos en un baldío de Capilla del Monte y se presume que son de Idalina. 7 de abril, familiares, allegados y vecinos de Ñemby acusan a la fiscala Mesa de desatender el caso. 11 de abril, la fiscala Mesa niega la versión de que los huesos son de Idalina y sostiene con pruebas de que está viva. Se sospecha que Osvaldo Gil Vergara la mantiene cautiva. 30 de abril, el antropólogo forense Jorge Eduardo Cañete Salgueiro confirma a familiares de Idalina que los restos óseos son de ella, tras realizar un análisis detallado de una muela reparada. 1 de mayo, la policía captura en Juan León Mallorquín a Osvaldo Gil Vergara.
2 de mayo, Gil Vergara niega a conocer a la menor desaparecida. La Fiscalía entrega uno de los huesos a la doctora Marta Oviedo, de la División Criminalística de la Policía, para realizar pruebas comparativas de ADN. 9 de mayo, la fiscala María del Carmen Mesa pide al Ministerio Público apartarse del caso Idalina. 12 de mayo, la investigación es encomendada al fiscal Ángel Ramírez, quien durante 4 años llevó adelante las investigaciones que nunca tuvieron buen puerto. 3 de agosto, el informe laboratorial de criminalística concluye que existe una certeza del 99% de que los restos óseos son de Idalina y se procede a la entrega de sus familiares. 19 de julio del 2007, la policía detiene en el mismo día a Fermín Gaona y Valeria Ayala, pero ambos fueron liberados posteriormente tras no encontrarse pruebas certeras que los vinculen al macabro crimen. A continuación vamos a ver más detalles de la investigación de aquel entonces, que fueron claves para ir en el relatorio del proceso que tuvo a cargo a una fiscal muy polémica y muy cuestionada por toda la familia. Evidencias. Los restos óseos fueron la primera pista que reveló a los investigadores qué había pasado de la niña. Un estudio odontológico determinó que efectivamente le pertenecían, pero todo acabaría por confirmarse con la prueba de ADN. Restos de cabello humano también fueron encontrados en la zona donde fue hallado el cráneo con los demás huesos, lo que fue un elemento clave para el ADN que se practicó con una muestra extraída del padre biológico de la víctima, confirmándose así en 99% la probabilidad de que pertenecieran a Idalina. En el lugar del hallazgo, donde hasta hoy descansan los restos de la víctima, fueron además encontrados una blusa azul parecida a la ropa con la que la menor había salido de su casa, un pedazo de tela tipo jeans, una zapatilla y una prenda interior femenina. Encontramos restos de una zapatilla que no sabemos si es la misma que tenía la niña Idalina, pelos que no sabemos si es pelo natural o peluca, que también están siendo remitidos al laboratorio criminalística, y un pedazo de ropa interior y que también va a ser objeto de análisis. María, entonces ya confirmó, la hermana vino y confirmó que esa es la blusa con una remerita amarilla y con una pollera de jean. Y acá hay el jean. Hay hueso de parte de columna. No revisaban nada. Esto es ropa interior. No revisaban, lo que pasa es que era oscuro, no tenían luz. Esto es parte de ropa interior. Esta es ropa interior. Ahí. Y sí, ¿verdad? Hay huesos diseminados por todo lado acá, allá. por todo lado hay parte de hueso. El fiscal Ángel Ramírez ya está con nosotros y él nos va a hablar de lo que fue ese proceso de investigación en aquel entonces y cómo se determina este proceso bastante cuestionado, por cierto. Vamos a pasar con él y consultarle, doctor. Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Bien? Todo bien. Pero ¿qué pasó con la fiscal en aquel entonces, la fiscal Mesa, María del Carmen Mesa en aquel entonces? ¿Por qué tanto cuestionamiento a su trabajo por parte de la familia? Claro, usted ocupa ese lugar de investigador después, pero ¿qué pasó con la investigación? Hablando del proceso. Básicamente ella tuvo muchos cuestionamientos porque supuestamente mantenía una relación de amistad con la señora que era la tía de la adolescente, que supuestamente por eso no avanzaba las investigaciones. Esa fue la acusación que había realizado la señora Leonia Osuna, la madre de la menor Idalina. Posterior a eso presentó un pedido de ser sustituida a la fiscal María del Carmen Mesa y la Fiscalía General me asignó a mí. ¿Qué pasa después en su intervención? ¿Cómo se llega hasta los sospechosos? Cuando yo asumí la investigación, tenía una persona aprehendida que era Osvaldo Flaminio Gil Vergara, quien apareció, según pude constatar después de haber analizado la carpeta fiscal, el 8 de abril del año 2018, es decir, 2 días después de haberse encontrado los restos óseos. ¿Quién era el doctor? Osvaldo Flaminio Gil Vergara era una persona que se había comunicado con la familia a decir de que Idalina estaba con él. Posteriormente se pudo comprobar y él fue condenado por simulación de un hecho punible porque él básicamente lo que hizo fue desviar la investigación. ¿Pero y qué intenciones tuvo? Y eso es lo que hasta hoy día no se pudo determinar del por qué él hizo. Él realmente le tenía
había cometido estupro con una menor de la zona de San Pedro, cuyo nombre me reservo, ¿verdad? Pero él la tenía consigo, claro. Y es a ella quien le hacía, había un programa, o sea, a través de un canal de televisión también se pasaban las conversaciones que tenía la fiscal, la señora Leónidas con Flaminio y con la supuesta Idalina. ¿Quiénes más fueron parte del proceso como sospechosos? La adolescente, que también fue condenada, que es el lugar donde Idalina fue vista por última vez, en la casa de esta adolescente, y ella fue la última persona con quien habló. Todo indicaba, porque esta adolescente unos días antes de que desaparezca Idalina se había cambiado de colegio, y varias personas habían referido que en relación a que Idalina dijo: ahí se va Valeria y con ella se va mi secreto. Eso es lo que nunca se pudo determinar, cuál era el secreto, qué es lo que esta menor conocía, y a raíz de esa negativa de la misma, ella fue condenada también por frustración de la persecución penal. O sea que tenemos en esta causa 2 condenados, ¿verdad? Pero lastimosamente las personas que fueron los responsables del homicidio doloso de la menor nunca pudieron ser encontrados. O sea, hoy día los que usted cree que fueron los autores materiales del hecho no están condenados, no fueron procesados. Y la clave está en esta adolescente, que ella sí sabía qué es lo que, si Idalina se subió en un vehículo, si se quedó en la casa o qué fue lo que hizo. Nosotros estuvimos en la zona cerca del acceso sur, la casa de esta adolescente. Y en ese horario, que era entre las 12:15 y 12:40 del día, había una afluencia enorme de estudiantes que llegaban a sus casas o que se dirigían a los colegios, y era imposible de que haya sido forzada a subirse a... O sea, alguien tenía que ver. Alguien tenía que ver, claro. Entonces la teoría es que ella se subió en un auto, entró en una casa y de ahí nunca más se la vio. Y tampoco nunca vamos a saber el motivo. Y desconocemos. Hubo una llamada telefónica de un número a la hermana y decía: Samuel aquí no la tiene. Y de ahí surge la sospecha, porque hay una persona que se llama Samuel González, quien resulta ser el primo de la adolescente, quien supuestamente Idalina se gustaba de él. Pero nada de eso se pudo demostrar. Nosotros, como la Fiscalía, habíamos habilitado un número telefónico para que las personas en forma anónima pudieran dar información, y lastimosamente ninguna sola información pudo ser recabada, y estuvo mucho tiempo habilitado un teléfono a ese solo efecto. Tal así que yo ya en el 2007, en octubre de 2007, fui trasladado a Asunción, y la familia pidió que yo siga al frente de la investigación. Lastimosamente, muchas veces la Fiscalía depende de la colaboración de la ciudadanía con un telefonazo, con un dato que se pueda esclarecer. 4 años estuvo la señora Leónidas persiguiendo el caso hasta que, se cansó, porque al igual que usted, entiendo yo, sintió esa frustración de no poder continuar a falta de más datos, de más gente que colabore, alguien que pueda decir, bueno, la vimos a ella subir en un vehículo con estas características. Y en aquel entonces, doctor, tampoco había filmaciones, entiendo. No había. Y tampoco ella poseía un celular que iba a ser algo muy útil para rastrear. Es más, se hizo el allanamiento de una persona, voy a dar las iniciales, SB, que supuestamente frecuentaba mucho la casa de esta adolescente, y que después de que Idalina ya desapareció de la zona. Entonces, tampoco hubo resultado positivo en ese allanamiento. O sea que la Fiscalía hizo todo lo que estaba a su alcance. Es una persona cercana ahí del entorno de Samuel González. Bueno, nunca hubo amenazas, nunca hubo un rastro que seguir más. Qué frustrante, doctor. Y la verdad que muchas veces nosotros los fiscales dependemos mucho de la ciudadanía. Por darle un ejemplo, hubo un homicidio en plena época navideña del Cambista en el Mercado 4, y eso, gracias a un llamado anónimo, se pudo identificar al actor. Inclusive se tiene todos los registros del circuito cerrado. Y gracias a un llamado anónimo se pudo identificar al autor. Gracias, doctor, por su presencia. A usted. Él es Ángel Ramírez, el fiscal que estuvo reemplazando a la fiscal Mesa, que en aquel momento fue muy cuestionada por las madres. Tan cuestionada que inclusive la expuso esta fiscal a la madre a muchas situaciones de mayor estrés, de mayor frustración, porque la angustia que tenía también se había reflejado al momento de ver el cuerpo de su propia hija. Nuevamente las declaraciones de esta mujer, de la mamá de Idalina, pero en esta oportunidad apuntando directamente a aquella fiscal del caso.
Cuestionada investigación. Una de las situaciones que dificultó en gran medida la investigación fue la desconfianza de los familiares sobre el trabajo de la fiscal María del Carmen Mesa. Los mismos solicitaron varias veces, pero no fue hasta 2 meses después que la misma fue removida y en su lugar asumió las riendas de la investigación el fiscal Ángel Ramírez. Según la familia de Idalina, Mesa tenía un vínculo de amistad y sociedad comercial con uno de los investigados, quien además era primo de la menor, Valeria Ayala, quien habría sido la última persona en ver a la niña con vida antes de su desaparición. La teoría de los investigadores era que la menor había huido con un hombre y aparecería en cualquier momento. Nos había prohibido no ir nomás hacia esa familia que ellos ya habían hecho la investigación. Que le deje todo nomás en sus manos, en que algún momento mi hermana iba a regresar. Y el comisario Ñembu dijo que no tiene que entender que mi hermana está nomás por ahí con un muchacho y que después ahora cuando no se vaya más con ese muchacho que va a regresar, que le esperemos nomás. Otro hecho bastante cuestionado por allegados y vecinos fue que tras el levantamiento de los restos en la noche del 6 de abril, entrada la mañana del 7, fueron encontradas evidencias en el lugar del hecho que fueron olvidadas por los investigadores. Las mismas estaban a punto de ser eliminadas por un desconocido. Después de la intervención de la jueza se ordenó la investigación y estaba bien encaminada. Ayer se encuentra esta evidencia, nosotros con un grupo de vecinos venimos hoy a visitar el lugar y encontramos a una persona transportando los alambres pertenecientes a la cubierta quemada. Le sugerimos que dejara porque eso podía ser evidencia. Con un palito me puse a revolver porque no estaba revuelto la montaña de ceniza y encuentro parte de la remera y cantidad de huesos diseminados por todo un área de 3 metros a la redonda. Inmediatamente avisé a la comisaría local y a la jueza de paz. Inclusive hay ropa manchada que se encontró al lado de donde se encontró ella. Canal 13 tenía todo eso, inclusive eso desaparecieron todo. Pese al cambio de fiscal, más de un año esperaron a la detención de las personas que, según rumores, estaban involucradas en el hecho. Pero de nada sirvió. Rápidamente fueron liberadas de vuelta. Tampoco vamos llegando al final de este capítulo. Vamos a hacer un último corte para después venir con la conclusión del asesinato de Idalina. Idalina Coronel tenía 13 años cuando fue raptada. Muchos no saben si fue contra su voluntad o si ella conocía a aquellos que se constituyeron en sus verdugos. Esto había ocurrido en la zona de Ñembu en abril del año 2006. Tenía que ir al trabajo de su madre, en la zona del mercado, cuando en el camino se detuvo en la casa de una amiga y de ahí nada más se supo. 2 personas fueron procesadas y condenadas, pero no fueron los autores directos del homicidio, el supuesto abuso y la incineración del cuerpo de la joven. Nunca sabremos quiénes fueron realmente estas personas. Es un decir, tal vez en algún momento el asesino, si pudiese mirar este capítulo en especial, decida confesar por qué y que él lo hizo, por supuesto. Pero hasta tanto eso no ocurra, difícilmente este caso, que ya está cerrado para el Ministerio Público y también para la policía, vaya a esclarecerse, y más todavía para el dolor de esa aguerrida madre que tuvo que enfrentarse a una fiscal inoperante en aquel momento. Y afortunadamente, tras mucha presión, lograron que esta sea cambiada y un fiscal, otro, Ángel Ramírez, pueda enfrentar el proceso y lograr al menos que 2 que tenían algún tipo de vínculo con el homicidio puedan someterse a ese debido proceso. Un caso muy frustrante, por cierto, de los tantos que hicimos aquí, y que queda esa espina al no poder decir aquellos verdaderos responsables están cumpliendo su pena. Llegamos al final y les agradezco nuevamente por estar del otro lado acompañándonos todos los días en que se emite Escena del Crimen.
No me despido sin antes agradecer, como ya es habitual, a mis amigos de Óptica Carrón, que me acompañan siempre con las mejores gafas de Paraguay. Ellos están sobre Cerro Corá y Tacuarí. Estos lentes son bastante cómodos, muy versátiles, súper livianos, muy cómodos, por cierto. Pase a ver las nuevas líneas que llegaron desde Francia, entre otros países, lentes que son importados y son muy cómodos. Nos despedimos, que pasen bien y nos encontramos nuevamente la próxima semana aquí en Escena del Crimen.